Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Por ahí de 1660 ocurre un hecho que a mí me llama mucho la atención porque Tehuacán, o sea, los habitantes de Tehuacán piden tener la denominación Ciudad de Indios, contrariamente a la mayoría de las ciudades de la Nueva España que querían ser villas de españoles. Se pide el título de Ciudad de Indios. ¿Cómo era este proceso ante la corona? ¿Cómo deciden ser Ciudad de Indios en lugar de una villa de españoles, por ejemplo? Bueno, ahí hubo varios factores. El primordial fue que yo me puse a investigar quiénes eran, digamos, los caciques indígenas que gobernaban en ese tiempo Tehuacán, porque de ahí parte, digamos, la esencia de todo este proceso. Sí. Entonces estaba don Agustín de Santiago, sus hermanos e hijos, toda la familia de Santiago. Ok. Entonces me empiezo a ver los orígenes y todos ellos eran, don Agustín sobre todo, el cacique principal, venía de Tlaxcala. Entonces los ellos grandes aliados de Cortés. Ya sabían, como dicen, dónde estaba el pan. Ok. Entonces, cuando surge esa posibilidad de que pues, España estaba en la guerra contra los moros y el rey necesitaba recursos, dice, pues vende títulos de villa o de ciudad y viene... Porque se vendía. Se vendían esos títulos. Era una manera de hacerse de recursos Okay. para tanto el reinado como el virreinato de España, y por esa razón el doctor Escalante y Mendoza viene acá a Tehuacán, llega allá a Tehuacán y a exponer su puja, su subasta de títulos, e inmediatamente los españoles radicados ahí, que era la minoría, pero tenían el poderío económico porque eran los dueños de las haciendas, pues dicen, pues si de por sí ya tenemos un cierto preponderancia contra los indígenas, pero vamos a darnos ese lujo de tener villa de españoles, y ofrecen una cantidad, 1,000 pesos en oro. Entonces don Agustín de Santiago es donde reúne a todos los indígenas, que era la gran mayoría que habitaban Tehuacán, el pueblo de Tehuacán, y le dicen, no, pues aquí somos mayoría. Somos mayoría, pero no tenemos dinero. Okay. ¿Cómo le hacemos? Y empiezan ahora sí que la vaquita, y pues no, nos juntamos 500 pesos, o sea, la mitad de lo que ofrecen los españoles. Pero entonces don Agustín de Santiago se ve que era un hombre muy sagaz, muy ladino, como decían en aquel tiempo, y se acuerda que tenían un adeudo de 3,500 pesos, más de 3,500 pesos, que un español, Alonso Prieto de Bonilla, se había contraído esa deuda por unas tierras que los indígenas le habían vendido. Momento de cobrarlo. Y dice, sí, pues tenía 80 años que no les pagaba. Y antes así como había herencias de bienes materiales, también se heredaban las deudas. Sí, okay, claro. Entonces, don Agustín Santiago dice, bueno, que va con el subastador y le dice, doctor, pues aquí está ahora sí que pagaré, que este adeudo que nos tiene Alonso Prieto de Bonilla, que es español, y son 3,000, que sea en pago, y aparte los 500 pesos para los gastos de oficios. Okay. Y se aprueba, los españoles obviamente, ya viendo que eran más de 3,000 pesos, dijeron, bueno, pues, no hay más. No hay más que sea, pero don Agustín Santiago lo que quería evitar era perder las pocas tierras que aún tenía. Y las aguas. Okay. ¿No? Ese fue, digamos, el meollo y ya la ganancia, por decir la ganancia, fue pues el título, el escudo de armas y el cabildo indígena, que para mí fue también un aspecto muy importante, porque antes en los portales estaba el cabildo de Tehuacán, pero pues era de españoles. Como en Puebla, así era. Entonces ahí no podían entrar los indígenas.
ni siquiera a la cárcel. Sí, y aquí en Puebla, por ejemplo, eran los barrios con su república, con su gobierno y la ciudad española. Y ahí no. Y ahí pues tenían ellos también en Tehuacán los indígenas su cacique, sus barrios, sus leyes. Pero sus propias leyes, pero no las podían ejercer porque precisamente el cabildo lo dominaban los españoles. Entonces ya cuando le dan el título obtiene inmediatamente, y al otro día, eso fue el 16 de marzo, cuando les otorgan el 1660. Y el 17 de marzo de 1660 realizan el primer cabildo de indígenas, que para mí es uno de los hechos más relevantes de la historia colonial de Tehuacán. El cabildo se instala en la esquina sur del Portal Hidalgo actualmente, o sea, contraesquina de Catedral. Y ese callejoncito donde se colocó el cabildo, durante 200 años precisamente se llamó el Callejón del Cabildo. Porque la gente de aquel tiempo sí le pareció algo verdaderamente impresionante para su tiempo, que los indígenas de aquellos tiempos pudiesen tomar sus propias decisiones. Que eso no, además el escudo de armas de Tehuacán, que aunque es muy apreciado y todo, ha sido poco estudiado, pero todo su contenido son elementos meramente indígenas. Ya después se le adaptó, se le quitó a Chimalpopoc, se le puso a la Virgen, pero originalmente el escudo siempre fue un escudo netamente indígena. Y qué interesante también ver en ciudades que se supone que son españolas la mano de obra indígena y pequeños vestigios indígenas, porque siempre estuvieron presentes. Siempre estuvieron presentes. Constructores de las ciudades fueron ellos. Fueron los indígenas. La ciudad de Tehuacán, en su ubicación actual, la trazaron los franciscanos, y precisamente el que dirigió la obra menciona que se hizo a semejanza de la ciudad de Puebla. También la trazaron Los Ángeles. Tenían el saber, o sea, tenían el conocimiento y era quienes sabían trazar ciudades, eran ellos. Sí, digo, y precisamente más que otra cosa era la firme y convicción de pues desaparecer todo vestigio de la cultura indígena y adoptar la europea.